Pasemos a la palabra de esta mañana, hermanos. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al versículo 6. Vamos a seguir avanzando en estas enseñanzas que tienen que ver con el Sermón del Monte y particularmente con las bienaventuranzas. Dice así la escritura, Mateo capítulo 5. El versículo 1 en adelante dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta ahí leemos. Estamos en la serie que hemos titulado El Sermón del Monte, y en esta mañana estudiaremos la cuarta bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y vamos a comprender qué significa eso. Pero hermanos, ¿quién puede explicar las palabras de nuestro gran Dios, hermanos? Ciertamente nos sentimos tan impotentes y tan limitados para poder dar a conocer completamente el mensaje de nuestro Dios. Por eso necesitamos recurrir a Él y decirle: Señor, háblanos, que Él sea el que nos hable en esta mañana. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, nos sentimos tan débiles, Señor, y tan limitados para poder explicar tu palabra, para poder dar a conocer aquellas grandes verdades que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. En aquel día tú dijiste: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero Padre, ciertamente explícanos qué significa eso, Señor. Así como lo has hecho en cuanto a la pobreza en espíritu, a los que lloran, y nos ha quedado clara tu palabra en tanto a la mansedumbre, Señor, hoy hazlo también en torno a los que tienen hambre y sed de justicia, Padre. Ayúdanos con tu buen espíritu, Señor, a poder comprender estas verdades eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Repito nuevamente, Mateo 5, el verso 6 solamente dice: bienaventurados, dichosos, afortunados, felicísimos, supremamente bendecidos. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Vamos a comenzar por entender las palabras hambre y sed, porque yo creo que de ahí tenemos que partir. El hambre y la sed son los deseos o los apetitos más fuertes que posee el cuerpo del ser humano. En otras palabras, no se trata de cualquier deseo pasajero o cualquier deseo fugaz que viene de vez en cuando y tal vez desaparece sin necesidad de satisfacerlo. No, muy por el contrario. ¿Cierto o no? Cuando una persona comienza a tener hambre o comienza a sentir sed, en la medida que pasa el tiempo, en lugar de que ese deseo comience a disminuir, muy por el contrario, empieza ¿a qué? A aumentar, empieza a crecer, va a ir incrementándose paulatinamente, poco a poco. Cuando la persona empieza a tener hambre y cuando la persona empieza a tener sed, el deseo no desaparece hasta que se es satisfecho. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que cada vez se va haciendo ese deseo más grande, se va haciendo más imponente, se va haciendo más demandante, incluso más inoportuno. Y la persona que tiene hambre y que tiene sed, tú le podrás ofrecer una ropa lujosa y decirle: ándale, ¿tienes hambre? Ponte esta ropa costosa. Le puedes dar tú incluso algún bien material, le puedes dar dinero, pero la persona dice: no, lo que yo tengo es hambre, lo que yo tengo es
sed, yo quiero pan, yo quiero agua. Una persona que anda tal vez allá en el desierto y que tiene sed, es un deseo intenso. Y vuelvo a repetir, en la medida que va avanzando el tiempo, no creas que se va disminuyendo, al contrario, ese deseo va en aumento. Y una persona que anda en el desierto, por ejemplo, pudiera pagar lo que sea por una botellita de agua, ¿cierto o no? Incluso, tú podrías llegar y decirle, mira, te doy estas monedas de oro, y él te diría, ¿y para qué las necesito? No las quiero, yo quiero agua, porque tengo sed, porque si no muero, ¿entienden? De tal manera que habla la Escritura de un deseo intenso. Y hasta que come y bebe el hombre que está teniendo hambre y sed, es hasta en ese momento cuando queda satisfecho, estará saciado, pero no antes. Ahora bien, de la misma manera, esa es la expresión que nuestro Señor Jesucristo ocupó para darnos a entender qué intensidad hay en aquellos que son bienaventurados, que tienen ¿qué? Hambre y sed. ¿De qué cosa? De justicia. En otras palabras, hay una intensa necesidad, pero no en el cuerpo, sino en el alma. No en el cuerpo, en el espíritu. Una intensa necesidad espiritual de la justicia que proviene de Dios. La justicia de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Queda claro este primer punto? Porque para mí es importante. O sea, cuando habla acerca de tener hambre, el Señor Jesucristo no está diciendo, pues que de vez en cuando por ahí la persona anhela la justicia de Dios. No, está diciendo, Él tiene un fuerte, intenso deseo, vehemente, por la justicia. No es de repente o cuando una vez al año. No, hermanos. La bienaventuranza describe, porque hemos dicho desde el principio de este sermón, que las bienaventuranzas no están hablando, ¿verdad? O no están diciendo, mira, esto tienes tú que imitarlo. No, el Señor Jesucristo dijo, el corazón del cristiano es así. Y lo único que está haciendo es describiendo el corazón que posee un cristiano después de que Dios le ha dado el perdón de sus pecados. Y es un cristiano que sabe tener pobreza, humildad en espíritu y que busca por esa necesidad a Dios, pero también que llora y que clama y que tiene un corazón quebrantado, pero también que es una persona que soporta, ¿verdad? Que es manso, que tiene su fuerza bajo control, que a pesar de las injusticias no responde mal por mal, sino que vence con el bien el mal. Pero no solamente eso, sino también ahora nos describe otra área. Dice que el corazón cristiano tiene hambre y tiene sed de una cosa, de justicia. Tiene hambre y sed, como ese deseo intenso que en lugar de que se disminuya, va en aumento hasta que es saciado. Así es el hambre y la sed que hay espiritual en un cristiano por la justicia que viene de Dios. La pregunta importante que debemos responder es, ¿a qué justicia se refiere el Señor Jesucristo? ¿O qué debemos entender por justicia? Porque el día de hoy, hermanos, vivimos en el mundo al revés. El día de hoy vivimos de veras, mira, en un mundo que está al revés, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y esa palabra justicia, el día de hoy, poca gente la entiende. Y la Escritura dice, ¡ay! Cuando lleguen esos días que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. ¡Ay! ¿Verdad? De aquellos hombres que pongan lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Y son estos días los que el día de hoy nos han tocado vivir a ti y a mí. Pero vamos a entender a qué justicia se refería el Señor Jesucristo. Vamos a definir o vamos a entender ¿a qué justicia hace referencia el Señor Jesucristo que aquellos cristianos están tan deseosos de ella? La palabra justicia se traduce de la palabra griega dikaiosunai, que tiene que ver con dos cosas particularmente. Y por favor,
yo les pido a todos los presentes, pongan mucha atención a las palabras que el día de hoy vamos a hablar. Vamos a ocupar algún lenguaje en ocasiones un poquito complicado, hermanos, pero lo tenemos que hablar. Porque cuando hablamos de justicia y la justicia de Dios y la justicia que se revela por fe y para fe, que es la justicia de Dios, justamente de esa justicia de la que el Señor Jesús hablaba. No de una justicia propia, personal, de buenas obras, ¿verdad? Y es que ahora yo voy a aportarme bien. No, espérame tantito. Vamos a ver de qué justicia hablaba el Señor Jesucristo. Número 1, tiene que ver, de esa palabra griega dikaiosunai, tiene que ver con la vida en santidad, una vida en rectitud moral. Tiene que ver con hacer lo que es correcto. Tiene que ver con vivir conforme a la voluntad de Dios, según el orden establecido por Dios, y cumplir sus leyes. ¿Qué definición, hermanos, de lo que es justicia? De lo que es ser justo. De la palabra griega dikaios. Una vida que se vive en santidad, en rectitud moral, en hacer lo que es correcto, vivir conforme a la voluntad de Dios, según el orden establecido por Dios, y cumplir sus leyes. Cuando yo leo esto, hermanos, me remonto a la época de Adán y Eva, antes de la caída. Cuando vivían con Dios, ¿verdad?, al lado de Él. Qué hermosa compañía tenían nuestros primeros padres. ¿Te puedes imaginar tú ese Edén? ¿Te puedes imaginar tú ese paraíso donde no había otra cosa más que armonía? ¿Cierto o no? Cuando tú vas al libro de Génesis antes de la caída y te das cuenta de que Dios estaba con el ser humano, imagínate el creador conviviendo con su criatura. ¿De dónde había tomado a Adán y a Eva, hermanos? Bueno, particularmente a Adán. ¿De dónde lo había formado? Dice la Escritura que lo formó del polvo de la tierra. Lo formó del barro y empezó a hacer masita por ahí, ¿verdad? Dios hizo ahí al hombre y le sopló aliento de vida. ¿Para qué? Para que fuera un ser viviente. Un ser vivo, hermanos, viviente. Y poniendo Dios su espíritu ahí en esa primera pareja, hermanos. Y qué hermoso habrá sido, ¿verdad? Había rectitud, yo pregunto, ¿verdad? En los primeros días de la vida de Adán y de Eva, seguramente que sí. Donde el hombre y su esposa caminaban en santidad delante de Dios. Donde podían estar con Dios, que es la más grande de las bendiciones. El estar con Dios, hermanos. Estar en su presencia. Imagínate ahí, el hombre recién formado del polvo de la tierra, del barro, teniendo comunión, compañía, compañerismo con su Creador. Créeme que es lo más hermoso, el cuadro más bello que nos deja ver la Escritura antes de la caída. Sin embargo, ya sabemos que el pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y de Eva, ¿cierto o no? Y por el pecado, dice la Escritura en Romanos 5:12, que por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Y también dice la Escritura en Romanos 3:23, solamente anota estos textos para que los revises en casa. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre, hermanos, antes de conocer a Cristo, antes de entregarse a Cristo, está destituido de la gloria de Dios. Por eso, el segundo significado es importante. Ya nos queda claro qué es la palabra justicia, ¿verdad? Rectitud moral, santidad, hacer lo que es recto, vivir conforme a la voluntad de Dios, al orden establecido por Dios, cumplir sus leyes. Ok, sin en cambio, ¿quién podría? Si la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí viene el segundo significado de la palabra dikaiosunai. Tiene que ver con la salvación del hombre pecador. En otras palabras, cuando vemos la palabra justicia en la Biblia, siempre la vemos relacionada con la salvación que Dios operó para el ser humano. Vamos a ver solamente dos pasajes. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 17. Y por favor, váyanme siguiendo. Pongan toda la atención. Dice la Escritura, Romanos 1, 17, porque en el Evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Repito nuevamente, en el Evangelio, la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo se revela al hombre? Se le revela al hombre por fe. El hombre tiene que venir arrepentido de su maldad y tiene que venir y creer en el sacrificio de Jesús. Y entonces Dios le revela algo que antes estaba oculto a sus ojos y no entendía, aunque andaba la persona ahí en la procesión en Semana Santa atrás, ¿verdad?, de la representación de la pasión de Cristo, y veía a un hombre que aparentaba ser Jesús cargando su cruz, y llegaba y lo ponían en el madero y lo crucificaban y lo levantaban, y lloraba un poquito, pero volvía a ser su misma vida de antes porque estaba así. Llega un momento en que le es revelada la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La justicia de Dios. Se revela, hermanos, por fe y para fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a seguir explicando esa justicia de Dios, pero quiero que la vayas relacionando acá en tu mente. Romanos 3, verso 21. Ahorita vamos a entender más este asunto. Solo quiero que veas que cuando la Escritura habla de la justicia, comúnmente hace referencia a la salvación del pecador. Entendiendo esto, nos va a quedar clara la bienaventuranza. Si no entendemos esto, no nos va a quedar claro, hermanos, la bienaventuranza. Romanos 3:21 dice así, al verso 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente, siendo perdonados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense nada más el verso 24. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. No porque te portas bien, no porque haces buenas obras, sino por su gracia. ¿Estamos de acuerdo? Mediante la fe en su sangre. En otras palabras, en el sacrificio de Jesucristo. La palabra justificados, cuando tú te vas al original griego, ¿cuál palabra crees que sea? Cuando dice siendo justificados, es siendo dikaiosonai, la misma palabra que habla en Mateo 5, verso 6. Los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Entonces, yo pregunto, ¿qué hambre y qué sed de justicia será la que tienen los cristianos? ¿Una justicia propia? ¿Una justicia personal? ¿Una justicia de buenas obras? ¿O será que tienen hambre y sed de la justicia que viene de Dios? Pues la respuesta es obvia. Tienen hambre y sed a esa justicia que se refiere a la justicia de Dios. A ver, cuando hablamos de la justicia de Dios, hacemos referencia a esa salvación gloriosa que Él nos ha dado a través de Jesucristo. El pasaje que leíamos anteriormente de Romanos 1:17 dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo pregunto, ¿cuál es el mensaje central del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? ¿Qué es, hermanos, lo que los dos testamentos hacia dónde nos dirigen? Hacia Jesucristo. Y particularmente en Jesucristo, en su persona. Y particularmente en qué obra? En su muerte, en su sacrificio, en la cruz del Calvario. En otras palabras, ¿qué es el Evangelio? Predicar las buenas nuevas.
que el hombre en su pecado, Dios le da una oportunidad. Dios le da una oportunidad al hombre pecador. Y entonces en esa oportunidad, ¿por qué Dios le da oportunidad al pecador? ¿Por qué? Porque Él ha puesto a alguien que ha pagado en su lugar. ¿Estamos claros? Cuando tú ves a Cristo crucificado en la Escritura, me refiero, cuando tú ves los dolores y los tormentos al cual fue sometido nuestro Salvador, tú debes de entender una cosa: lo hizo por mí. Cuando le estaban flagelando las espaldas, tú debes de entender, lo hizo por mí. Cuando le estaban crucificando las manos y los pies, que se los estaban clavando con unos clavos de este tamaño, unos 20 centímetros y unos 2 centímetros de diámetro, hermanos, imagínate, y ahí clavándole los pies y las manos en el madero, y que seguramente no eran cualquier dolor, y después lo levantaron y lo pusieron ahí en una cruz, y estaba 6 horas estuvo, dice la Escritura, padeciendo y derramando hasta la última gota de su sangre, hermanos. Cuando tú veas eso, tú debes de entender una cosa: lo hizo por mí. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la sentencia, hermanos, para el pecador. Pero Dios dijo, no, yo no quiero que el hombre que ha pecado, que está destituido de la gloria de Dios, vaya un día a estar lejos de mi presencia. ¿Sabes qué significa muerte? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y sabes qué es muerte? Muerte significa separación. La muerte espiritual o la muerte eterna significa separación. Separación por toda la eternidad de la persona, del hombre, hacia Dios. Isaías 59, verso 2 dice algo muy cierto. Cuando el pecado había hecho su aparición allá en el huerto, y a causa de eso Dios tuvo que sacar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si hay un texto que a mí me estremece, es cuando dice la Escritura, entonces dice, echó pues fuera Dios al hombre y a su mujer. ¿De dónde los echó? Del huerto, del paraíso. Los echó, hermanos, porque no puede Dios tener comunión con el pecado. ¿Estás de acuerdo? Porque el pecado, dice Isaías 59, verso 2, que el pecado hace división entre nosotros y nuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si hay algo que Dios no puede soportar, ¿sabes qué es? Es el pecado. Cuando el hombre peca, hay como una barrera que se pone entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre. A partir del momento en el cual el hombre pecó, comenzó a sufrir los peores dolores a causa de vivir alejado de su Creador. Créeme, no hay peor dolor que el hombre pueda experimentar que el hecho de estar lejos de Dios, lejos de su Creador, separado de Él. Es la peor desventura. Vamos a Efesios 2, versículo 12. ¿Cómo nos describe la Escritura antes de conocer a Cristo? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en el cual vivíamos en el pecado. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos hermanos han tenido la experiencia de sentirse sin esperanza y sin Dios en el mundo? Yo la sentí, hermanos. Y es lo peor. Es lo peor. Sentir que estás alejado de Dios es prácticamente sentir que no tienes nada. Porque si hay algo que nos da razón de ser, eso es nuestro Dios. Si hay alguien que nos da dignidad, valor, ¿sabes quién es? Es Dios. Pero cuando el hombre o la mujer viven alejados de Dios, vivimos así, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque hay gente que en ocasiones se quiere quitar la vida porque no alcanzan justamente a entender, ¿verdad? No tienen a Dios en su vida y no tienen esperanza. Y porque no tienen a Dios. Pero cuando tenemos a Dios lo tenemos todo. Por eso la Escritura dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Pero decíamos, hermanos, ¿cuál es lo central del Evangelio? Lo que Cristo hizo por nosotros.
lo que Cristo hizo por nosotros, que por pura gracia, dice la Escritura, nos dio una oportunidad para estar nuevamente delante de su presencia, solo, únicamente a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Te vuelvo a repetir, ¿por qué le llama justicia de Dios? Te lo explico de esta manera. Trataré de ser lo más gráfico posible. Mira, la ley determinaba que el pecador debía morir. Y esa sigue siendo la ley allá en los cielos. En el universo hay una ley que dice, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Y esa sigue siendo una ley que está allá, hermanos, en el supremo tribunal de Dios. ¿Estás de acuerdo? Esa es la ley, no la puso el hombre, la puso Dios. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Ok. ¿Y Dios es un Dios qué? Justo. Es un Dios justo, pero también es un Dios lleno de misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, teniendo la humanidad ahí delante de Él, Él no podía decretar y decir, obviamente me refiero a una humanidad pecadora, no podría decir, porque Él es Dios y porque Él es la máxima autoridad, decretar y decir, yo los perdono por decreto, por amnistía, los perdono. A todos los que hayan hecho el mal, yo los perdono, porque entonces Él estaría en contra de sus propias leyes. ¿Estás de acuerdo? Estaría en contra de sus leyes. Es, por ejemplo, si un día hicieran algo horripilante, terrible a uno de tus seres queridos, le hicieron, no sé, algo, lo mataron, no sé, algo feo, y tú te diste cuenta de quién es el que hizo un delito, un crimen contra tu familiar, y tú vas al juez y le dices, juez, este hombre mató a mi familiar, y llegas y dices, este hombre hizo ese crimen. Entonces el juez lo agarra, lo mira y pone una sentencia y dice, pues es que como yo soy un juez muy amoroso, como yo soy un juez muy perdonador, ¿sabes qué? Mi sentencia es que salga libre. ¿Qué pensarías tú? ¿Que es un juez qué? Injusto. Un juez corrupto. Y dirías, juez, pero yo exijo justicia, que se le castigue. Hizo algo atroz con mi familiar y te lo he traído para que lo condenes y tú lo sueltas. Eres un juez injusto. Imagínate en el dilema en el que estaba Dios. Si perdonaba al pecador nada más así por decreto, cierto o no, se le iban a levantar para decir, eres injusto, porque Él hizo cosas que Él tiene que pagar. Para que ese Dios de amor y de misericordia pudiera otorgarte el perdón a ti, escúchame bien, para que entiendas lo que Él tuvo que hacer. Él dijo, yo soy un Dios justo y a mí me gusta la justicia y yo no puedo pasar por encima de mis leyes. Entonces tú has pecado, tú tienes que morir, pero quiero darte una oportunidad. Y la única oportunidad que yo puedo darte es mandando a mi hijo para que te saque a ti de esa cárcel. Él entre y tome tu lugar y sea ejecutado en tu lugar. Y entonces sí, el día de mañana cuando alguien se levante y diga, ¿y por qué lo perdonaste? Si él tenía que pagar, yo pueda decir, ya hubo alguien que pagó por él, Jesucristo. ¿Estamos claros? Hermanos, ese es el mensaje central del Evangelio, la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Por lo tanto, por eso ahora podemos entender Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo amado, precioso, unigénito. ¿Para qué? Para entregarlo por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree, en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que los latigazos que Jesús recibió en su espalda, todo el tormento que recibió Jesús en su persona, la corona de espinas, las bofetadas, el haberle arrancado la barba y dejarle la piel viva ahí, ¿verdad? Haberlo abofeteado hasta haberle desfigurado el rostro, así dice la Escritura, que lo desfiguraron, Isaías 53.
fue menospreciado, fue abatido, un varón experimentado en dolor, en quebranto. Se le llevó como oveja al matadero, ¿verdad? No abrió su boca, no dijo, Padre, ya no aguanto, envía una legión de ángeles o 12 legiones de ángeles y que vengan a mi rescate, sino que Él guardó silencio por amor a ti, por amor a mí. Cuando vemos a Cristo sufriendo, entiende una cosa, ese castigo lo merecíamos nosotros. ¿Queda claro? Esa es, en resumidas cuentas, hermanos, y a grandes rasgos, la justicia de Dios. Ahora sí vamos a comprender un poquito más la bienaventuranza. Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y ahora ya me quedó claro cuál justicia. La justicia de Dios, porque ellos serán saciados. Y entonces sí, cuando el hombre le ha brillado, cuando el hombre le ha sido revelada la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces sí, ahora el cristiano puede vivir en lo primero, en santidad, en rectitud, en hacer lo que es correcto, en hacer la voluntad de Dios. Vuelve a tener esa compañía de Dios, vuelve a ser restaurado en una posición de mucho privilegio como hijos de Dios, como al principio estuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por lo tanto, te voy a dar algunas características de lo que significa tener hambre y sed de justicia. Número 1, ¿quiénes son aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Una vez que ya nos ha quedado claro qué es la justicia, son aquellos que aman la salvación de Dios, aquellos que valoran el sacrificio de Jesús en sus propias vidas, aquellos que cuando ven lo que Cristo hizo por ellos, ahora renuncian al mundo, a sus vidas de iniquidad, aborrecen el pecado con tal de amar a aquel que nos amó a nosotros primero. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran volver al pecado que los destruyó? Si somos sinceros, hermanos, ya no anhelamos volver a ese pecado que antes nos deleitaba. Amén. ¿Cuántos anhelan más santidad? ¿Cuántos anhelan que Dios les haga más y más íntegros cada día? ¿Cierto o no que en ocasiones anhelas una santidad o quisieras ya estar en los cielos para no estar experimentando todavía esos deseos o impulsos que quedan a veces todavía en la vida, producto de haber vivido en el pecado? A veces batallamos con los deseos, con las tentaciones, con las concupiscencias. ¿Y quiénes de aquellos que batallan con una concupiscencia en sus vidas están agradados de estar combatiendo a veces contra sus propios miembros? Al contrario, decimos, Señor, ya llévanos allá arriba, porque tenemos hambre y sed. ¿De qué cosa? De la justicia de Dios, de santidad, de rectitud. Y cierto o no, cuando a veces, en ocasiones vemos nuestra naturaleza inclinada al egoísmo, inclinada todavía, ¿verdad?, a tentaciones. ¿O alguien de ustedes ya no tiene tentaciones? No estoy diciendo pecados, hermano, pero sí tentaciones. Tentaciones. Y sí, hermanos, en ocasiones tropiezos. ¿Cuántos están contentos de decir, tropecé? Al contrario, se llegan delante de Dios y aplican la otra bienaventuranza, los que lloran, los quebrantados, y llegan delante de Dios y dicen, Señor, perdóname, te fallé, Señor. ¿Qué es eso que te lleva a ver ahora tu falla, tu falta y aborrecer tu pecado? ¿Sabes qué es? El hambre y la sed por la justicia de Dios. Cuando el hombre tiene hambre y sed de justicia, por esa razón, lo que antes le saciaba, aparentemente, ¿verdad?, ahora ya no lo hace. Ya no busca esas aguas sucias, sino va buscando el agua viva, que es Cristo. En otras palabras, nadie puede renunciar al pecado a menos que entienda el grande amor de Dios. Cuando Cristo te brilla, ¿verdad?, o cuando te brilla lo que Cristo hizo por ti en la cruz, quedas convencido de que es muy grande su amor por ti. ¿Y qué haces? Aborreces tu propia maldad y te quebrantas delante de Él. Te preguntas, ¿cómo es posible que me haya amado tanto? Y en ocasiones hay gente que reflexiona y dice, es que yo no valía nada.
Mi vida solo la había desperdiciado. Con mis manos destruí lo que Él me dio. Como dice la Escritura, ¿verdad? ¿Y aún así me amó? La respuesta es sí. Aún así. Así te he amado. Y si hay algo de lo que muchos se lamentarán en aquel día final, es haber tenido la oportunidad, los brazos abiertos de parte de Dios y no haberlo tomado. No haberse agarrado de la mano de Dios. Pero será demasiado tarde. Por eso yo te digo el día de hoy, hoy arrójate a los brazos de Cristo. La salvación ya está concluida. No hace falta que le agregues algo tú. Ya está. Cuando Jesús dijo, consumado es, antes de morir, sus últimas palabras, consumado es, ¿verdad? Ya, todo había sido pagado. Pero ahora las manos de Cristo están abiertas. Yo no quisiera que el día de mañana muchos se lamentaran por no haber tenido la decisión de tomar los brazos de Dios, hermanos. Oye, si todavía te dijera, es que para que tú llegues a los brazos de Dios necesitas, ¿verdad? Cuentas en el banco, necesitas posesiones materiales. A ver, ¿cuántos terrenos tienes? No, pues es que yo no tengo. O sea, no, ¿sabes qué? Tú no eres candidato. Hermano, la Escritura dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, la puerta está abierta para que tú te agarres de Él, para que tú entres. Sí, con arrepentimiento. Sí, al darte cuenta de la maldad. Sí, al darte cuenta de que el pecado lo único que ha hecho es destruir tu vida y a los que están a tu lado. Pero hay una oportunidad. No está todo perdido. Dios quiere restaurarte. Dios quiere perdonarte. Y yo digo, a veces teniendo tanta gracia y tanto amor de parte de Dios, hermanos, no podemos quedarnos pasivos y decir, no es para mí la salvación. A lo mejor es para el que está sentado a mi lado. No, es para ti. Es para ti. La salvación sí es para ti. No actúes como si tú no tuvieras esperanza. Ahí está Dios con su justicia, hermanos. ¿Cuántos se van a agarrar el día de hoy de la gracia de Dios? Pero que ese amén sea verdadero, hermanos. Decir, sí, Señor, ya baste del tiempo que tú estás estirando la mano y yo no la he tomado. Hoy me agarro, hoy quiero. No quiero salir igual a mi casa como vine. Hermanos, entiende algo, la salvación está concluida ya. Solo ven a Él arrepentido y confía en Jesús, en su sacrificio. ¿Quiénes son aquellos bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia? Son aquellos que no quieren pecar contra Dios. Y por eso le piden, guárdanos del mal, líbranos del mal, no nos metas en tentación. ¿Sabías tú que esas son palabras que nos enseñó el Señor Jesucristo allá en Mateo 6? Que las vamos a ver a lo largo de este sermón del monte, en pláticas posteriores, cuando Él nos enseñó a orar. Y Él nos dijo, en esa oración modelo que se conoce como el Padre Nuestro, que no significa que la tenemos que repetir día y noche, ¿verdad? Sino que es una oración modelo. Ya la explicaremos en su momento. Pero Él nos enseñó a pedirle al Padre, Padre, líbrame del maligno. No nos metas en tentación. Guárdanos del mal. En otras palabras, son personas que no quieren pecar contra Dios. No personas ligeras. No personas que dicen, a ver, hasta acá es el pecado, de aquí para allá es pecado y de aquí para acá no es pecado. Bueno, voy a arrimar mi pie. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Todavía otro poco más? Eso están jugueteando. Los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que se alejan, huyen y no quieren tener comunión con el pecado. Aborrecen el pecado. Aborrecen el pecado. Son aquellos que le piden a Dios, líbrame de mis propias tendencias, Señor. Líbrame, Señor, de mis propias concupiscencias. Líbrame de mi temperamento. Cada día quiero parecerme más a ti. Y lo anhelan, porque ven sus vidas y las ven débiles e impotentes. Así te has sentido y le has pedido a Dios eso. Tú tienes hambre y sed de justicia. Son aquellos que anhelan cada vez más la santidad de Dios. Como dice la Escritura en Apocalipsis 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese
todavía. De repente por ahí hay doctrinas raras, turbias, ¿verdad? Donde la gente dice es que estamos en la época de la gracia y podemos vivir como sea. Pues cuando yo veo en la Escritura que dice, el que es justo practique la justicia, ¿no? Y el que es santo, ¿qué cosa? Santifíquese. Y ya hemos dicho que la santificación es progresiva. Dejar el pecado es de un jalón. Que vamos a tener tendencias, inclinaciones, sí. Hay tentaciones, hay concupiscencias, claro que sí. Y no las podemos negar, y no las tenemos que negar. Ahí están. Y por eso la Escritura en Gálatas 5:16 dice que el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu. Y estos se oponen, ¿verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces no estamos bajo la carne. De tal manera que sí los hay. El apóstol Pedro decía, yo os ruego, hermanos, amados hermanos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. Considérate extranjero y peregrino en esta tierra. No, tu morada no es aquí. Tú estás de paso. Tu morada está allá en los cielos. Tu ciudadanía está allá arriba. Amén. De tal manera, hermanos, que aquel hombre que quiera y que viva más bien este hambre, esta sed de justicia, es una persona que anhela santidad de Dios. Que si de repente llega a escuchar esas enseñanzas que por ahí dice, es que estamos en el tiempo de la gracia, sí, pero la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia, ¿pecaremos? En ninguna manera, en ninguna manera. Estar bajo la gracia significa estar bajo el favor de Dios y nos va a dar el poder para poder vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos pone su espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Lo que antes no podía hacer la ley, que andaba la gente, ¿verdad?, con una larga lista de los mandamientos y andaba, no esto, no aquello, no esto, no aquello, esto, lo hace el Espíritu Santo. Porque Él ya puso aquí sus leyes escritas en nuestro corazón. Y nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder caminar como Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos claros? Ok. El que tiene hambre y sed de justicia no tolera la injusticia. El pecado en cualquiera de sus manifestaciones es injusticia. Se duele por ver el pecado de los demás. Se quebranta al mirar la maldad de otros cuando pecan contra Dios. Es aquel que clama, como también Cristo nos enseñó a orar en la oración del Padre Nuestro. Dijo, venga tu reino. ¿Cierto o no? ¿Verdad que así dijo? Venga, ¿qué? Tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace allá en los cielos, también aquí en la tierra. Allá en los cielos, ¿quiénes están ahorita? Los ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles? Obedecen. ¿Te puedes imaginar la armonía que hay entre los ángeles? Yo no me puedo imaginar a los ángeles de alguna manera diciendo, oye, te pidió Dios que hicieras esto. No, yo no lo hago, tú hazlo. Tú no lo has hecho. Oye, es que Dios está pidiendo, ¿quién va a ayudarle a mover esto, aquello? No, pues que vaya fulano. Nunca lo llaman. ¿Te puedes imaginar así a un ángel allá? No, hermanos, al contrario, nada más están diciendo, a ver, ahora, ¿qué quiere nuestro rey? ¿Qué quiere nuestro Dios? ¿Qué quiere? El hacer tu voluntad me agrada, decía un hombre. Imagínate en los cielos, hermanos, la armonía, la santidad, la obediencia a la voluntad de Dios. No, es algo tremendo, hermanos. Y dice, venga tu reino, así como se hace tu voluntad allá en los cielos, se haga aquí en la tierra. Y por eso el que tiene hambre y sed de justicia predica el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque justamente quiere ver la justicia de Dios implantada aquí en la tierra. Yo sé que algunos dirán, no, hermano, pero pues va a ser muy difícil que todo México se convierta. Pues pudiera ser, pero llegará el día en el cual Cristo venga y reine, ¿verdad? En ese reino milenial. Y entonces sí, ahí, hermanos, miren, será un tiempo de mucha gloria, como Cristo, como Dios quiso que fuera desde el principio. No, Dios no quería que el hombre se anduviera matando uno con otro. A veces la gente se le culpa, ¿no? Culpa a Dios y dice, a ver, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad? Pues por el egoísmo de la gente. Pero a ver, ¿por qué no Dios acaba de una vez con el pecado? Pues porque acabaría con todo el hombre pecador. Y a lo mejor acabaría con aquel que formula la pregunta, ¿verdad? Por eso es paciente. Sí, cierto, el hombre anda haciendo males y de verdad, y no, Dios no está complacido ni mirándonos desde allá de los cielos cuando el hombre hace el pecado. Él está de verdad
Por un lado, diciendo, llegará el día en el cual yo traiga justicia. Pero por otro lado dice, soy paciente, no queriendo que estos perezcan. Así que mando a Jesucristo para que muera por ellos. ¿Estamos claros? De tal manera que el que tiene hambre y sed de justicia es un hombre, ¿verdad?, que de alguna manera pide a Dios, Señor, establezcase tu reino aquí en la tierra, para que la gente haga tu voluntad como la hacen allá en los cielos. Y entonces va y predica, va y comparte el evangelio. En otras palabras, es impulsado a hacer cosas, a predicar el evangelio, hermanos, para que entonces Dios perdone al hombre. Quiero decirte, la única justicia que el hombre pueda practicar es cuando se vuelve a Dios de todo su corazón y Dios le perdona. ¿Estamos de acuerdo? No es esa que anda ahí con la pancarta diciendo justicia, justicia, justicia. Sí, pide justicia, pero al rato él anda robando. Sí, pide justicia, pero al rato él anda mintiendo. Entonces, ¿qué justicia pides? No, el que pide justicia y el que tiene hambre y sed de justicia es aquel que dice, Señor, establezcase tu reino aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que los hombres y las mujeres te amen y te busquen, Señor. Sed de rectitud moral, sed de vivir vidas íntegras, consagradas para Dios. Mateo capítulo 5, verso 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí viene la promesa para los que viven así. ¿Qué cosa dice la Biblia? Serán saciados. Aquellos que tienen hambre y sed van a ser saciados por Dios. En otras palabras, Dios les dará de su misma presencia, les dará esa agua viva que ha sido prometida para todos aquellos que le buscan, que le aman, que le desean. La pregunta es, ¿cómo serán saciados? Número 1, con la presencia de Dios. Nuestra saciedad es a través de la presencia de Dios. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Qué importante es ver que esa sed no se sacia con la religiosidad que el hombre pueda tener. Hay mucha gente que se conforma con el solo hecho de no vivir bajo los pecados reprobados ante la sociedad. O sea, se conforma con vivir una vida moralmente buena. O ser dadivoso, ¿verdad? Ser muy caritativo. Es que yo doy, yo ayudo a los demás. O se conforma con asistir a la iglesia los domingos. Y ya dice, bueno, yo ya estoy viviendo, ¿no? Saciando mi sed. No, quiero decirte, de esa manera no se sacia la sed. Esa es la cáscara solamente. Pero necesitamos la sustancia, la esencia que es Dios. En una ocasión, buscas en casa, Juan 7:37, mientras se celebraba una fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos allá en el tiempo de Jesús, estaba subiendo los judíos de diferentes partes a la ciudad de Jerusalén, llegaron al templo y participaban en esa fiesta muy importante para ellos, donde se recordaban las bendiciones de Dios cuando anduvo el pueblo vagando en el desierto y que Dios nunca los dejó, y recordaban cada año la fiesta de los tabernáculos, y entonces duraba 8 días y había ceremonias, había ritos, había muchos ritos, hermanos, de tal manera que la gente participaba emocionada, ¿verdad? Y el último día, dicen algunos historiadores, que iban una procesión a sacar agua del pozo en los cántaros, y ahí iban los sacerdotes al frente, y entonces venían con los cántaros de agua, cargando, llegaban, se subían a una parte alta, ahí en el altar, y entonces derramaban esos cántaros de agua a manera de simbolizar bendición de parte de Dios. Mientras estaban derramando esos cántaros de agua, entonaban unos cantos y recitaban porciones del Antiguo Testamento. Y la gente lloraba, la gente decía, esa es la bendición de Dios prometida para el siguiente año. ¿Sabes qué? Dice la Escritura en Juan 7:37, que en el último y gran día de la fiesta, cuando Jesús estaba ahí en medio de ellos, observando todos los rituales, y sabiendo que ya era el último día, y que ellos iban a regresar a sus casas, y que no iban saciados completamente, porque oye una cosa, y que hoy quede claro, la religión no sacia, hermanos. El único que sacia es Cristo. No sacia la religión, el que sacia es Cristo. Y dice que cuando él vio en el último y gran día de la fiesta
vio a la gente que iba a regresar a sus casas, se le puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno, y gritando a la multitud que cuchicheaba por ahí, ¿verdad? En un murmullo, y él gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quién es el que nos sacia, hermanos? Es Cristo. Cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, significa que vamos a ser saciados de Él, de su presencia. En una ocasión también dijo en Juan capítulo 6, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Y no hay contradicción, hermanos. Porque algunos luego dirán, pero a ver, la bienaventuranza dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y Juan 6:35 dice que el que viene a Cristo nunca tendrá hambre y el que cree en Él no tendrá sed jamás. ¿Cómo es eso? No entiendo. Justamente la vida del cristiano es así. Él tiene necesidad fuerte de Dios. El cristiano tiene fuerte necesidad de Dios, de lo que ya explicamos, hermanos. Sin embargo, esa hambre y esa sed son saciadas por Cristo. Y siempre el cristiano va a andar con ese anhelo en su corazón de querer más de Dios. Y siempre Cristo vendrá a alimentarle. ¿Sabes cuál es la ventaja? De que nuestro Dios es eterno, no se acaba. No se acaba, hermano. Es ilimitado. O sea, no es como el día de hoy la gente anda tronándose los dedos y diciendo, el agua se va a acabar, se está acabando el agua, no la desperdicien. Bueno, ¿qué yo quiero decir? El agua que Cristo nos da es ilimitada, ese nunca se va a acabar. Siempre, hermanos, siempre hay agua viva. ¿Para quién? Para los sedientos. Y por cierto, aunque nuestra sed y nuestra hambre sean saciadas en Él, aún así llega más hambre y más sed, de tal manera que entonces seguimos siendo saciados por Él. El que llega un momento y dice, bueno, ya ahora sí mi alma está saciada, deja de buscar a Dios. Y a la vuelta de la esquina, oye, y fulana, oye, y perengano, el saciado, no, pues ya se fue, se regresó, dejó de seguirse alimentando. Porque esto es un ciclo, hermanos, día con día. Hambre y sed, somos saciados de Él. Pero al otro día tenemos ¿qué? Hambre y sed. Y otra vez nos vuelve a saciar. Y al otro día, hambre y sed. Y nos vuelve a saciar. Y no se acaba, hermanos. No se acaba. Hay gente que en ocasiones vive su cristianismo 80 años. Y sigue teniendo necesidad como el primer día. Esos son los bienaventurados, hermanos. Termino nada más con el Salmo 42. Salmo 42, verso 1. ¿Cuál debe de ser nuestra intensidad por buscar a Dios? Así dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, de la misma manera, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjate, como el ciervo. El ciervo es un animalito, hermanos, parecido al venado. Y dice, brama. O sea, en una necesidad, en una angustia, anda por los montes bramando, olfateando por dónde está el agua. Y anda por los montes en busca de esa agua. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora entendemos cuál es la intensidad de esa búsqueda, hermanos. Pero no es de vez en cuando, no es solamente los domingos, porque los domingos es cuando hay reunión. No, hermanos, el que tiene hambre y sed de Dios, lo tiene constantemente. Y no puede ser saciado. Así como el hombre cuando tiene hambre físicamente o tiene sed de agua física, aunque tú le traigas el mejor vestido, aunque le digas, mira, te regalo, 5,000 pesos. Él te dice, no, ¿para qué lo necesito? Yo quiero pan y quiero agua para saciar mi hambre y saciar mi sed. Y hasta que traen pan y traen agua, su sed saciada de la misma manera. El alma no encuentra satisfacción hasta que está con Cristo, hermanos. Hasta que Cristo es el que lo sacia. ¿Estamos de acuerdo? Así que hoy nos queda claro. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cerremos nuestros ojos. Padre, hoy te damos gracias, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos, por recordarnos cuál es tu justicia. Gracias, Señor, por hacernos entender a aquellos que todavía no han tomado tu mano, Señor, para que puedan agarrarse de ella, Dios, ahora que está extendida y que tu gracia y tu salvación está ahí ofreciéndose, Padre, al hombre. Yo quiero, Padre, pedirte que esta palabra no caiga en oídos sordos, ni en corazones duros, sino caiga en corazones preparados, Señor. Pero también gracias, Señor, por aquellos, Padre, que ciertamente están caminando en este camino tuyo y que no quieren ya otra cosa más que saciar sus almas en ti, que aborrecen su pecado, Señor, que aborrecen su maldad, que ya no están contentos a veces ni siquiera con las tentaciones que hay en su propia vida, sino que las detestan, Señor amado, y piden y ruegan: guárdanos de la tentación, líbranos del mal, no me metas en tentación. Padre, gracias por hablarnos a todos, Señor. Ayúdanos, pues. Y así como el hambre, Señor, va en aumento y no se quita esa intensidad hasta que se es saciada, así también despierta más hambre y más sed espiritual, Señor. Hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu salvación, hambre y sed de valorar el sacrificio de Cristo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.